entramos en esta conversación, entramos en la parte final de esta conversación contigo. Hemos escuchado todo lo que has dicho respecto a el asunto de los contratos y de la petición tuya de que te permitan explicar las dudas sembradas respecto a por qué se contrataron estos servicios que ya explicaste y que ya dijiste. Hasta ahí nos quedamos y esperemos que efectivamente esto que has mostrado aquí, incluyendo tus contratos de arrendamiento en Casa de, en Valle de Bravo, puedan ser analizados en las instancias oficiales y formales correspondientes. Hasta ahí dejamos la primera parte de la conversación, incluyendo lo que ya escuchamos en voz del diputado César Augusto Santiago. Déjenme volver al punto de lo que hemos escuchado de tu voz en los últimos minutos, que es la agenda regulatoria, que de alguna manera dejas ahí abierta la inquietud de la coincidencia de estos señalamientos en tu contra con la discusión de la agenda regulatoria de México. En este caso particular, hablando de este programa de licitación de frecuencias abiertas, de televisión abierta, de lo que podría o no eventualmente convertirse en una tercera o cuarta cadena de televisión, o lo que el órgano regulador decida cuando lo decida, una vez que los comisionados decidan ponerle fecha a lo que aplazaron. ¿Qué es exactamente lo que aplazaron entonces? Votar ese programa de licitación de frecuencias abiertas. ¿Y la argumentación específica cuál fue de los comisionados? ¿Por qué no votar, por qué no ponerle fecha o votar precisamente ese programa? Bueno, lo que se votaba en ese día, lo que se pudo haber votado ese día, es la mera publicación de un largo listado de 306 frecuencias localizadas geográficamente. ¿Para lo demás? Exacto, es el punto de partida. Ni más ni menos. Y que además se abre un periodo de 30 días para que, si Carmen Aristegui o cualquier interesado encuentra una frecuencia que no esté publicada, diga, oye, comisión, se te olvidó esta frecuencia que yo sé que está disponible y que de hecho puede interesarme a mí. Entonces, con eso, de alguna manera, fortaleces el programa y le das, digamos, un banderazo de salida a todo un proceso licitatorio que podría o no terminar, como tú bien decías, en una cadena, en dos cadenas, en distintas televisiones regionales, pero sin duda en mayor competencia en el mercado de la televisión abierta. ¿Cuáles son las razones? Mira, creo que la más importante tal vez de las que yo he escuchado, al programa como tal, y creo que en este sentido los comisionados incluso hicieron un reconocimiento en el propio pleno de que no había ningún otro cambio que hacerle, es decir, que habían sido atendidos todas las solicitudes que habían hecho. Quizá tiene que ver un poco con el tema de la televisión digital terrestre. Hay que recordar que del estudio de capacidad espectral, lo que se deriva de ese estudio de capacidad espectral es que no tenemos ya suficiente espacio para televisión analógica, es decir, la que hoy en día conocemos. Cuando hablamos de esta licitación de frecuencias, nos referimos siempre a canales digitales. Y en ese sentido... Abiertos digitales. Abiertos digitales. En ese sentido, lo que sí es muy importante... ¿Cuánto queda de lo analógico? Te alcanzaba, si hubiéramos decidido licitarlo en forma de cadena, de una sola cadena, 58% de cobertura nacional. No es decir, está mal, no da, Carmen. Es un canal con 58%, competir con la estructura actual simplemente no da. En cambio, si nos fuéramos por la vía digital, te daba para dos canales de cobertura nacional, potencialmente hablando, y subrayo, y si quiero decir que es potencialmente hablando, de 93% de cobertura. ¿Dónde creo yo que está la principal preocupación de mis colegas? Pero tienen que ser ellos quienes lo aclaren es decir, no soy yo portavoz de sus inquietudes, pero creo que hay un punto, es cómo avanzamos en la política de televisión digital terrestre. Es decir, si estamos hablando de la posibilidad de licitar dos canales digitales, tendremos que culminar el proceso de modificaciones en la política digital terrestre que empezamos en septiembre pasado, y para que, como yo te decía, dicho sea de paso, era una de las notas que trabajó el abogado Ojeda. En septiembre publicamos una modificación inicial de esas políticas, pasamos por todo el proceso de mejora regulatoria, en el ínterin la Suprema Corte determinó la no inconstitucionalidad del decreto del presidente Calderón, y entonces lo que tenemos que hacer es una armonización entre esta decisión de la Corte y los resultados que arrojan las consultas públicas ante COFEMER. Yo creo que después de que eso termine avanzando, pues yo esperaría que los comisionados que tomaron la decisión de aplazar la publicación del programa le informaran a la presidencia que se encuentran ya listos para retomar ese tema, y eso es muy importante decirlo. La facultad de presentar temas ante el Pleno recae principalmente en la presidencia, pero en el momento en que una mayoría de comisionados
deciden bajar y desenlistar un tema, yo pierdo esa facultad. Yo no podría mañana, porque estaría violando un acuerdo del Pleno, volver a presentar el programa. ¿En serio? Y así se acordó. ¿Lo puede presentar otro comisionado? Los comisionados que en su momento votaron tendrán que informarme a mí que ya se encuentran listos, que han subsanado sus inquietudes y que podemos ir avanzando. ¿Puedes enlistar, perdóname, sé que estoy siendo un poco reiterativa, cuáles serían las inquietudes específicas entonces de los comisionados? ¿En qué momento supondríamos los ciudadanos que van a poder estar en condiciones de votar ese programa de licitación de frecuencias de televisión abierta? Como te dije, dos de nosotros ya estábamos listos. Dos ya. ¿Y los otros tres conozco las inquietudes de dos de ellos, no de el tercero. Uno de ellos creo que he intentado hacer un esfuerzo por transmitir cuál es su preocupación, que creo que está muy vinculado al tema de la política de televisión digital terrestre. Y prefiero no dar nombres para ser respetuoso con ellos mismos, pero esa sí la conozco, es decir, he sido como bastante claro en decir, mira, con el programa yo estoy absolutamente convencido, ya no tengo ni una coma que cambiarle, pero me preocupa de alguna manera cómo quede finalmente la política de televisión digital terrestre. El otro comisionado tiene dudas que a mi juicio se refiere más bien a etapas posteriores. Oye, ¿cómo va a ser esto? Va a ser un poco tu duda. ¿Será una cadena nacional? ¿Serán distintas regionales, locales? Mi respuesta ya ha sido, creo que esas son justo preguntas como hemos respondido en radio. Nosotros publicamos 20 estaciones de radio en el sureste del país sin decir nada. Se publicaron en el diario oficial las frecuencias y hemos trabajado en las bases, en la convocatoria, en cómo nos imaginamos que va a funcionar este concurso, en cuáles son las variables que vamos a ponderar sobre otras, siguiendo los criterios de la Corte. Mi punto es por qué en televisión tendremos que tener esas respuestas ahorita. Cuando volviendo al tema de contrataciones... Pero fíjate que circunstancia. Si ese comisionado dice, tengo dudas de lo que va a pasar después, y entonces me pronuncio por aplazar la votación para el programa de licitación de frecuencias abiertas, pues es un sinsentido, porque al final de cuentas, si no sabe lo que va a pasar después y no da el primer paso, no lo vas a ver nunca, ni él ni nadie. Mira, yo no calificaré nunca la opinión de un colega como un sinsentido. Un poco lo que le he tratado de transmitir es, vamos buscando esas respuestas que también son dudas que yo tengo. Yo no sé hoy en día si quiero una cadena, dos cadenas, no sé. Pero se responden en esta fase. Pero se responden en la siguiente fase. Es decir, por incluso un poco la preocupación del diputado César Augusto Santiago sobre los recursos públicos. Yo no podría ahorita contratar a una compañía, a una asesoría sobre precisamente este tipo de cuestiones, porque no tengo nada que me ampare un acto de autoridad que sería la potencial publicación de las frecuencias. Es un poco mi respuesta a ellos. Oye, con todos los escándalos que me están generando sobre contratos, yo no puedo contratar ahorita una asesoría si es que ya tengo un acto de autoridad sobre la publicación de las frecuencias. Porque además, bueno, otra vez insisto en el desconocimiento absoluto del diputado Santiago, que me encantaría que nos visitara en la comisión un día de estos, ¿no? Nos ha hecho una invitación a su comisión, yo le hago una a la nuestra. Sería fantástico conocer el funcionamiento de la COFETEL. Bueno, por ejemplo, el desarrollo del modelo de costos para interconexión nos costó 7.3 millones de pesos. Son asesorías realmente caras, y son asesorías que se hacen en todo el mundo, Carmen, ¿eh? No, digo, para darte una idea, lo que gasta Ofcom, el regulador británico, en asesoría, equivale a 85% del presupuesto de la COFETEL. Nada más para darle un contexto a tu auditorio. Es decir, lo que gastan los organismos que publican sus estados financieros en Internet en asesoría equivale a 30% en promedio de su presupuesto. La COFETEL gasta solo 15%. Es decir, pero bueno, volviendo al tema de la televisión para no desviarnos. ¿Organismos similares al mexicano en nivel internacional? ¿Esa es la media? La media es gastarte 30% de tu presupuesto en asesorías. Nosotros andamos en 15% y también andamos por debajo de la media en presupuesto y en plantilla, ¿eh? Y en facultades ni se diga, ¿eh? En facultades creo que el estudio de la OCDE es lapidario en ese sentido. La Ofcom británica tiene 38 facultades para regular el mercado de telecomunicaciones. Nosotros tenemos humildemente 7. En ese sentido, me encantaría que el diputado Santiago también de alguna manera preguntara cuáles son las facultades que tiene que tener el órgano, porque además de ser fiscalizado, además de exigir mayor transparencia, queremos un órgano más fuerte. Los dos lo queremos. Los dos queremos un órgano más transparente, queremos un órgano fiscalizado, pero también quisiéramos un órgano más fuerte. ¿Un órgano autónomo? No lo sé, ese no es un debate que me escapa a mí y soy juez sin parte, evidentemente. Creo que lo que hay que hacer ahí, Carmen, es simplemente seguir las mejores prácticas internacionales. No somos el único país que tiene un órgano regulador en telecomunicaciones y difusión, sigamos aquellas prácticas internacionales que han funcionado.